Buenos días. Antes que nada, agradecer a la sociedad por la oportunidad de presentarme en esta ocasión con mi trabajo de investigación para presentarme como miembro de esta prestigiosa sociedad. Como todos sabemos, actualmente se calcula que unos 50 millones de personas viven con epilepsia alrededor del mundo. La pesada carga de esta enfermedad no se distribuye de forma uniforme y se han realizado numerosos estudios intentando establecer datos estadísticos de dónde están estos pacientes, evidenciando que la mayoría de estos pacientes están en países en vías de desarrollo. Se han hecho estudios en los cuales se ha visto que el 0.5% de la carga mundial de enfermedades lo representan pacientes con epilepsia, del cual 80% estarán localizados en países en vías de desarrollo como el nuestro, en los cuales aproximadamente 5 millones de personas con epilepsia viven en Latinoamérica y el Caribe. Como todos sabemos, esta es una enfermedad crónica caracterizada por cambios recurrentes, paroxísticos y crónicos de la actividad neuronal que estará dado por una anormalidad de la actividad eléctrica cerebral. En esta ocasión, como sabemos, la discapacidad mental más importante del paciente con epilepsia lo representa el deterioro cognitivo. Este deterioro cognitivo en los pacientes con epilepsia será tan diverso que puede pasar inadvertido en muchos pacientes, mientras que en otros puede ser un deterioro tan evidente que con solamente el paciente entrar a la consulta nosotros poder ver que realmente el paciente ya está presentando un cuadro demencial asociado a la epilepsia. El paciente con epilepsia tendrá un riesgo 3 veces más aumentado que la población general de presentar deterioro cognitivo, y hasta un 25% de los pacientes con epilepsia van a reportar que en algún momento su funcionamiento de memoria y su funcionamiento cognitivo no será igual que la población general. Dentro de los fallos cognitivos más importantes en los pacientes adultos que tienen epilepsia vamos a encontrar defectos de la memoria, déficit de atención y defectos en las capacidades visoejecutivas. Aunque sabemos que como esa es una enfermedad que engloba todas las edades, los dos extremos de la vida son los más susceptibles a cualquier daño de la enfermedad, entre los cuales a edades muy tempranas se reportan discapacidades del aprendizaje, problemas de comportamiento que consecuentemente van a llevar a que el paciente tenga entonces malos resultados sociolaborales. Es tan tal que en la última actualización de la revista Continuum de este año, 2022, ahora se habla de que ya la Liga Internacional de la Epilepsia no solamente define la epilepsia como una enfermedad en la cual hay una recurrencia de predisposición a convulsiones, sino que también se va a definir por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas y sociales que va a tener este paciente. Dentro de los factores que van a influir en que este paciente tenga deterioro cognitivo, influyen muchos trastornos. En el siglo XIX se hablaba de que la epilepsia se definía como un trastorno demencial. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XX cuando ya se fue intentando entender de dónde viene de este defecto en la cognición de estos pacientes. Entonces se fueron identificando muchos factores, de los cuales los más importantes son los que van en la dimensión de la epilepsia, de los cuales podemos caracterizar los que son de la zona epileptógena, aquellos de la frecuencia y la duración de las crisis y el tiempo de diagnóstico de la enfermedad. Mayor tiempo del diagnóstico de la enfermedad, mayor riesgo de deterioro cognitivo tendrá el paciente, y recientemente se añadió este contexto del sociofamiliar o sociodemográfico, el cual pueden inclusive influir en la perpetuación de trastornos psiquiátricos que consecutivamente, tanto por el uso de los fármacos como también por la misma enfermedad, va a llevar a un deterioro cognitivo en nuestros pacientes. Es por esto que nosotros nos motivamos a realizar este estudio, en el que vamos a detallar ahora. Nuestro estudio fue un estudio observacional, descriptivo y prospectivo que fue realizado en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier, que como todos sabemos está ubicado en Santo Domingo, en el Ensanche La Fe, en un periodo de realización de diciembre de 2020 a marzo de 2021. Se analizaron todos los pacientes que acudieron a la consulta de neurología, de los cuales el universo estuvo compuesto por todos los pacientes que acudieron a la consulta en el periodo del estudio, y la muestra fueron todos los pacientes que tenían diagnóstico de epilepsia y que se les pudo aplicar la escala de Mocad en el periodo del estudio. Nuestros criterios de inclusión tenemos aquellos pacientes que fueran mayores de 18 años de edad y sobre todo que aceptaran estar dentro del estudio. Dentro de los criterios de exclusión podemos mencionar aquellos pacientes que acudieron a la consulta de neurología pero que no tenían diagnóstico de epilepsia, pacientes que eran menores de 18 años de edad, pacientes que estuvieron ingresados o que por cualquier otra razón no acudieron a la consulta de neurología durante el periodo del estudio,
pacientes que rechazaron estar dentro del estudio y pacientes a los cuales por algún tipo de discapacidad severa no se les pudo aplicar la escala de Moca. Estos pacientes no estuvieron dentro. En cuanto a los métodos, técnicas y procedimientos, nosotros elaboramos un formulario de recolección de datos a través de la plataforma Google Docs, en los cuales nosotros a esos pacientes les aplicamos la escala de Moca. Se evaluaron los expedientes clínicos y los pacientes en busca de completar las variables que nos pudieran inducir en nosotros estudiar a estos pacientes con deterioro cognitivo. Los aspectos éticos, esta investigación estuvo regida bajo los códigos de Nuremberg y los principios de Helsinki. Entonces, ya entrando en los resultados, vemos que relacionando la frecuencia de pacientes atendidos según el sexo, aunque una variabilidad muy, vamos a decir, ligera, hubo un ligero predominio por el sexo femenino con un 52.5% de la muestra. Estos datos son parecidos a los reportados por este investigador, en el cual analizaron 125 personas con epilepsia intentando determinar el índice de deterioro cognitivo en epilepsia en pacientes con epilepsia, evaluando múltiples variables, de las cuales están variables biológicas, sociales y medicamentosas, y vieron que en ese estudio el 49.5% de los pacientes correspondía al sexo femenino. Con relación a analizar los pacientes según la edad, vemos que una ligera predominio hubo entre los 41 a 50 años de los pacientes que acudieron en el periodo del estudio, siendo esto un 25%, y el 22.5% estuvo compuesto por pacientes entre los 61 a 70 años de edad. Ya una muestra no tan poquita, pero sí menor, estuvo entre pacientes mayores de 70 años de edad y entre los 50 a 60 años. Eso muy de acuerdo con esta investigación realizada en Cuba por este autor, Rivera López, en la cual también intentaron determinar el deterioro cognitivo en pacientes con epilepsia, evidenciando que la media de edad fue de 37 años. Al analizar la distribución de la muestra según la lateralidad, como todos sabemos, más del 90% de la población general, cuando leemos los libros y cuando analizamos datos estadísticos, va a ser diestro. Y efectivamente en nuestra población, el 92.5% de los pacientes correspondieron a pacientes diestros. También analizamos dentro de nuestras variables el antecedente de haber presentado estado epiléptico. De nuestros pacientes, la mayoría, el 77.5% de los pacientes no había tenido antecedente de haber presentado estatus epiléptico. Sin embargo, aunque una proporción menor, sí el 7.5% de los pacientes, que eran 3, habían tenido el antecedente de haber presentado estado epiléptico. Esta variable es tan importante que en esta investigación realizada por Plaza y colaboradores, ellos intentaron igual ver cuáles son las múltiples variables que influyen en el deterioro cognitivo de los pacientes, evidenciando que solamente el 28.5% de la muestra que ellos estudiaron habían tenido antecedentes de haber presentado un estado epiléptico, pero de ese 28.5%, el 62.5% de esos pacientes tenían un deterioro cognitivo asociado al antecedente de haber presentado estado epiléptico, de manera que a la hora de nosotros valorar nuestros pacientes con deterioro cognitivo y epilepsia, siempre esta variable es fuertemente positiva para analizar. También otra de las variables importantes es el antecedente de haber presentado una enfermedad psiquiátrica anterior. La mayoría de nuestros pacientes no tenían una enfermedad psiquiátrica diagnosticada. Esto nosotros lo tomamos en cuenta que fuera diagnosticada por un médico experto, es decir, un psiquiatra, analizado, regido bajo los métodos diagnósticos adecuados. Solamente un 22.5% de los pacientes tenía ya una enfermedad diagnosticada por el Departamento de Psiquiatría, de los cuales 10% respectivamente correspondió a trastorno bipolar y trastorno depresivo. Si leemos en la última actualización de la revista Continuum, podemos ver que dentro de las cosas que nos expone, nos habla que 1 de cada 3 pacientes con epilepsia va a tener un diagnóstico de por vida de algún trastorno psiquiátrico y hasta 1 de cada 4 pacientes va a tener un trastorno psiquiátrico en la actualidad cuando recibimos el paciente. También otra de las variables a tomar en cuenta cuando valoramos el paciente con deterioro cognitivo es la semiología del inicio de las crisis. En nuestro estudio, el 57.5% de los pacientes tenían una crisis que era de inicio focal y solamente un 22.5% tuvo una crisis de inicio generalizada. Parecido a los resultados obtenidos por este autor, Hernández y colaboradores, que analizaron también un grupo de pacientes
en los cuales intentaron ver el deterioro cognitivo. El 55.5% tenía una crisis de inicio focal, que también sabemos que son las más frecuentes. Y distribuyendo a los pacientes según el tiempo del diagnóstico de epilepsia, que como vimos en la tabla que expusimos al inicio, es una de las variables muy importantes, fuertemente positiva a tomar en cuenta a la hora de valorar el deterioro cognitivo. Vemos que de nuestros pacientes, la mayoría, es decir, el 40%, tenía un inicio de la enfermedad de 1 a 5 años, y aunque esta hubiese sido una de las variables más importantes o más fuertemente positivas, solamente un 20% de los pacientes tenían más de 10 años del diagnóstico de la enfermedad. Contraste con lo encontrado por Rodríguez y Carvajal y otros, en los cuales estudiaron un grupo de pacientes y el 45.5%, es decir, casi la mitad de los pacientes tenían más de 11 años del diagnóstico, relacionándolo al deterioro cognitivo y la epilepsia. También analizando la frecuencia del uso de los fármacos antiepilépticos en nuestra muestra, observamos que la mayoría de nuestros pacientes, el 54.5%, estuvo en tratamiento con levetiracetam. Solamente 9.1% de los pacientes estaban en tratamiento con fármacos como fenitoína y 13.6% respectivamente estaban en tratamiento con ácido valproico y lamotrigina. Este autor, Salvador y otros, analizaron también un grupo de pacientes asociando directamente cuál es el índice de deterioro cognitivo relacionado a los fármacos antiepilépticos. Se encontraron lo siguiente: 15 pacientes estaban en tratamiento con fenitoína, de los cuales el 60% había tenido deterioro cognitivo relacionado con el fármaco. De los pacientes que estaban en tratamiento con carbamazepina, 62, el 43.5%, es decir, casi la mitad, tenía deterioro cognitivo asociado a ese fármaco, y la mitad de los pacientes en tratamiento con ácido valproico estaban teniendo un deterioro cognitivo relacionado con ese fármaco. Es bien sabido, como todos hemos visto anteriormente, el uso de fármacos de primera generación se asocia a un índice alto de poder presentar deterioro cognitivo a los pacientes, que dentro de las recomendaciones para mejorar a estos pacientes está evitar estos fármacos de ser posible. Yendo directamente ya a los resultados de la escala de la puntuación obtenida en la escala de MoCA, luego de analizar las múltiples variables obtenidas anteriormente, podemos observar que el 40% de nuestra muestra tenía una escala de MoCA en una puntuación de 11 a 20, 35%, es decir, 14 pacientes tenían una puntuación de escala de MoCA de 21 a 26, y solamente el 5% de nuestros pacientes tenían una puntuación de escala de MoCA normal o mayor de 27. Esto no es distante de lo reportado por este autor, Verdesia, Faraga y otros, en los cuales ellos estudiaron un grupo de pacientes con deterioro cognitivo y vieron que cualquiera que sea la escala que se aplicara en estos pacientes para valorar el deterioro cognitivo, el 71.4% iba a dar alterada las pruebas cognitivas, no importaba cuál fuera la que se aplicara. Y de estos, el 22.9% presentó un deterioro cognitivo leve, de los cuales el 34.5% fue un deterioro cognitivo de tipo moderado. Al nosotros analizar dentro de todo también las variables, es decir, no solamente ver el resultado final de la escala de MoCA, sino también nosotros ver cuáles son los dominios más afectados en los pacientes a la hora de nosotros evaluar la cognición en ellos, porque sabemos que cognición no solamente es memoria. Vemos que el 18.4% de los pacientes había tenido una alteración de la función de la atención, igual también de la capacidad visoespacial ejecutiva, y un 17.1% había tenido alteración del recuerdo diferido. Solamente un 10.5% de los pacientes tuvieron alteración directamente de la prueba en la CAPITE, donde valora directamente la memoria. Esto va en concordancia también con lo encontrado por este autor, Roger y otros, en los cuales notaron que del 64.3% de los pacientes que reportaron deterioro cognitivo, las funciones más afectadas son memoria, concentración y lenguaje. Y también en la última actualización del Continuum habla de que las quejas cognitivas que más reporta el paciente siempre van a ser un trastorno de la atención, trastorno de la memoria y la retención de nueva información. De tal manera, nosotros podemos concluir que de nuestros pacientes, el 40% tuvo una puntuación de la escala de MoCA de 11 a 20, y solamente un 10% tuvo una puntuación menor de 5, es decir, para un deterioro marcadamente severo. Solamente el 5% de los pacientes no tuvo una puntuación de escala de MoCA deprimida, es decir, que tuvo una puntuación normal mayor de 27, y los dominios afectados, los más importantes, fueron la capacidad ejecutiva o visoespacial, la atención y el recuerdo diferido.
De nuestras recomendaciones o puntos a llevar a casa, entiendo que es importante nosotros orientar a los pacientes sobre la importancia de las consultas neurológicas consecutivas, aunque estén estables de la enfermedad, y del uso de los fármacos antiepilépticos indicados, también sobre los efectos de no hacer esto sobre su enfermedad y su calidad de vida, porque podría empeorar si no se detecta adecuadamente y a tiempo estos pacientes. Nosotros deberíamos establecer las escalas de valoración neurocognitiva como parte de nuestra rutina. Igual como diariamente para nuestro trabajo cogemos el estetoscopio y el martillo, de la misma manera deberíamos a un paciente que va a nuestra consulta por diagnóstico de epilepsia o por quejas que estamos investigando en epilepsia, nosotros también valorar las funciones cognitivas por cualquiera de las escalas. Hay actualizaciones que hablan de que de manera rutinaria podemos establecer o un mini mental test o un MoCA, que son de los test más rápidamente y más fácil de aplicar en los pacientes, que en unos 10 minutos lo aplicamos y podemos tener una valoración más completa del paciente para saber qué más podemos aportarle y qué más vamos a hacer. También deberíamos establecer como forma de rutina a los pacientes con epilepsia, enviarlos oportunamente a evaluaciones neuropsicológicas y psiquiátricas con el fin de nosotros determinar comorbilidades mentales y cognitivas que puedan empeorar el paciente. Sabemos que un paciente con epilepsia no solamente estará estable cuando es libre de crisis, sino también cuando los efectos de la enfermedad y los fármacos también lo logramos estabilizar. Relacionarnos y conocer cuáles son las variables que expuse en la tabla inicial que más influyen en el detrimento cognitivo de los pacientes, y al nosotros hacer eso, nosotros identificarlo de manera puntual en cada paciente para, si es posible, obviamente modificarlos. Y por último, tratar de hacer un uso limitado de aquellos fármacos antiepilépticos que pueden poseer un efecto negativo en la cognición del paciente, sobre todo los fármacos de primera generación, obviamente, si es posible y si el caso del paciente lo permite. Eso es todo.